¿Qué hacer cuando por pisar en el sitio equivocado tu vida estalla? En una décima de segundo una mina te arranca tu pierna y tus esperanzas. En Camboya esto pasa a diario. Una cifra trágica, 10 millones de minas antipersonas, pero otra cifra esperanzadora. Una persona que, movida por su fe, lleva 25 años devolviendo la dignidad a las víctimas. Hoy contaremos aquí con un invitado muy especial en su programa Donde Dios llora. Queridos amigos, se llama Monseñor Enrique Figaredo Álvaro González, más conocido por Monseñor Quique, jesuita español que lleva trabajando 25 años en Camboya. Desde el año 2000 es prefecto apostólico de Battambang, en la frontera con Tailandia y Laos. Esta prefectura, compuesta por 8 provincias de Camboya, tiene una extensión similar a la de Portugal y una población de 4 millones de personas. El número de católicos es mínimo, pues la religión tradicional es el budismo. Battambang es una de las comunidades más pobres y encabeza el triste récord de poseer el índice de mutilados por minas antipersonas más alto del país. Monseñor, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y por haber hecho un huequito en su agenda para conversar con nosotros. Muchas gracias, yo encantado de estar aquí con vosotros. La primera pregunta que tendría es, ¿cómo vio usted su vocación? ¿Cuándo decidió usted ser sacerdote? La decisión de ser sacerdote fue tardía, pero yo en mi juventud yo buscaba a Dios, ¿no? Vengo de una familia religiosa, donde mis padres son realmente practicantes y mis hermanos, y yo era el pequeño, somos 8 hermanos y soy el 7º. Y los sacerdotes de mi colegio, que eran jesuitas, me vieron con estas inquietudes y me invitaron a un concilio de juventud que hubo en Tessé. Esto fue en el año 74. Y allí fui con 15 años y tuve una experiencia muy especial de Dios, en la cual Dios me decía, Quique, no te vuelvas loco. Y si buscas mi rostro es el rostro de las personas. Yo habito con la gente, yo estoy en ellos, la gente son tus hermanos, yo estoy allí. Y como que aquello me transformó totalmente la visión de mi religiosidad y de mi vida, ¿no? Y a partir de ese momento empecé a sentir que esa búsqueda de Dios la tiene que hacer en el encuentro con los demás, sirviendo y trabajando, ¿no? Y así, bueno, empecé la carrera y estudiando la carrera hacía servicios sociales en un barrio marginado de Madrid, en el barrio de La Ventilla, que lo hacía, bueno, pues con personas que tenían muchas dificultades económicas, muchos emigrantes, y allí fui descubriendo que ese encuentro con Dios me llenaba tantísimo que aquello me estaba llamando a consagrarme al servicio de Dios en los demás, ¿no? Y entonces en unos ejercicios que hice cuando estaba en tercero de carrera, en tercero de económicas, vi muy claro que Dios me estaba llamando a una consagración exclusiva a Él, ¿no? Más bien como religioso. Y entonces, bueno, pues decidí entrar de jesuita, en el noviciado de los jesuitas. Esto, bueno, eso fue ya cuando ya tenía 20 años. ¿Y cómo es entonces el cambio a Camboya, de Madrid a Camboya? Bueno, pues sigue siendo en el mismo itinerario de búsqueda del Señor, ¿no? Yo buscaba un encuentro con Dios y bueno, y lo tuve en mi noviciado y lo tuve cuando estaba haciendo filosofía y cuando acabé la carrera de económicas. Pero yo mi razonamiento a mi provincial, cuando quise ser voluntario para el servicio de refugiados, era que quería poner rostros a esos números que había estudiado en la carrera de económicas y que quería aprender de estas personas que pues es el Cristo sufriente en el mundo. Y pensé que los refugiados eran los que me iban a enseñar cómo es ese Jesús, ese Cristo, ¿no? Y entonces, bueno, pues dije que quisiera ir a trabajar con los refugiados. Estaba preparado para cualquier cosa y de repente me llega una carta de Bangkok, del Servicio Jesuita para los Refugiados, diciéndome, te esperamos aquí el 1 de septiembre. ¿Y cuándo le llegó la carta? Pues esa carta llegó en mayo. En mayo todavía no había hecho los exámenes de final de carrera
Y bueno, me puso muy nervioso aquello. Y Camboya, yo no sabía, tuve que ir Estaba a... todavía en guerra, además. Sí, sí, estaba en guerra y tuve que ir a mirar en el mapa cómo era aquello. Las primeras fotos que vi de camboyanos no les identificaba. Estaban todos con este croma, con esta prenda que llevo Sí, yo. ¿qué significa esta prenda que lleva usted? Pues el croma es bueno, un pañuelo, un fular, que en Camboya tiene multiusos, ¿no? Se utiliza tanto como para el sudor, como para taparte del sol, como toalla, como hamaca para los niños pequeños. Y es un poco el símbolo de Camboya. Si tuviéramos que coger un símbolo de Camboya para identificar al pueblo camboyano, tendremos que coger el croma. Entonces yo cuando llevo este croma es un poco llevar a Camboya conmigo, ¿no? Es el símbolo de la gente. Pues aquellas primeras fotos que vi de refugiados camboyanos, todos tenían su croma y me llamó muchísimo la atención. ¿Y cómo fue? O sea, usted llega en septiembre, en el 1985, a Camboya, que está en guerra. ¿Cuál es su primera impresión? ¿Qué es lo primero? Bueno, primero miedo, muerto de miedo, muerto de miedo. Cuando fui a los campos de refugiados fue una odisea. Había que pasar 5 controles militares y cada vez que pasabas un control militar las cosas como se hacían como más oscuras, ¿no? Los militares estaban vestidos de negro, eran un poco sonrientes, te pedían todos los papeles de una manera muy violenta, ¿no? Y cuando llegué a la puerta del campo de refugiados, eso nunca lo olvidaré, se abrió el pasonivel este que tienen para esto, entramos y de repente todos niños muy mal vestidos, descalzos, pero alegres, alegría, vida en plenitud, aunque vivían encerrados en un campo de refugiados y vivían, digamos, como prisioneros de una guerra, ¿no? Entonces fui a visitarles y me recibió Heng Met, que era el jefe, como el líder de ellos, ¿no? Me acuerdo muy bien, estaba de pie con sus muletas, le falta una pierna y la otra la tenía muy mal herida, le faltaba un ojo, y me dijo, yo no hablaba en camboyano, pero había un chico que me tradujo, me dice, he oído que vienes a ayudarnos. Y yo muerto de miedo, y sí, y dice, pues no te preocupes, te diremos qué es lo que necesitamos. Bueno, en ese momento sentí una paz impresionante. Por decirlo así, la voz de Dios era Heng Met, ¿no? Y diciéndome, no te preocupes, aquí te acogemos, te queremos. Y yo te voy a ir enseñando poco a poco lo que necesitamos. Dando pasos con nosotros. Camboya es un país de una mayoría budista, o sea que imagino que en estos campos de refugiados la mayor parte de la gente que está allí también son de religión budista, ¿no? Sí, mayoritariamente budistas. Hay, por supuesto que hay católicos, pocos, y también la guerra se encargó de que desaparecieran, ¿no? Y entonces mucha gente desapareció, todos los sacerdotes, los obispos, todo el mundo fue asesinado. Y en los campos quedó como un pequeño resto de Israel, de cristiandad, pequeñas familias, muchas veces sin cabeza de familia, o la cabeza de familia era una viuda, o muchas veces no había ni esa cabeza de familia, eran hijos de católicos, pero sin gran formación. Y a ellos también, bueno, pues requerían una ayuda especial. Yo he leído que en la ceremonia de instalación de la prefectura, Sí. Como prefecto de la prefectura apostólica, hubo una superviviente que dio su testimonio y que habló de la iglesia de Camboya como una iglesia que en los últimos 30 años había sido una iglesia de lágrimas y sangre por la persecución de los Gémeres Rojos. Yo creo que esto es lo que está usted contando ahora. O sea que la iglesia de camboyana es una iglesia mártir. Es una iglesia mártir, es una iglesia mártir. En la iglesia en Camboya fue arrasada totalmente. O sea, todos nuestros líderes, tanto como decía antes, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, muchos catequistas fueron asesinados. Y el que no fue asesinado murió de hambre o de enfermedad. Y que quedó la comunidad muy, muy mermada. Hoy en día tenemos 2 sitios en Camboya en donde nos acordamos de los mártires. Y en mayo, como tenemos 2 sitios, el 7 y el 8 de mayo, es el día que nos acordamos de ellos. Pero en la memoria de estos mártires también crecemos en fe, porque han sido personas que murieron con la fe viva y con la fe activa, en el sentido de el Tepim, al prefecto apostólico, que yo
pues, sucedo, el día, 2 días antes de morir, que tuvo misa, dio la bendición a todos y les dijo: malos tiempos vienen, cuidar de vuestra fe, cuidar de la fe de unos a otros. Y bueno, y de aquella se acabó la misa y él tuvo que salir, salió en coche queriendo huir del país y lo asesinaron. Bishop Sala, el de Phnom Penh, fue nombrado obispo 4 días antes de que los Khmeres Rojos entraran en Phnom Penh. Su obispado fue en los campos de refugiados, en los campos de los arrozales. Que eran como campos de concentración, hay que explicar, ¿verdad? Y en esos campos de concentración él ejercía de pastor y visitaba a los católicos y rezaba y hasta, hay que decir, celebraba la Eucaristía, con muchísimas limitaciones, pero lo hacía. Y llegó y cuidaba de su gente como una persona pobre, y acabó muriendo de hambre y de enfermedad. Pero a su muerte, su cruz pectoral la recogieron sus padres y la gente se reunía a rezar en torno a la cruz pectoral de Bishop Sala, del obispo Sala. Sí. Qué impresionante, un testimonio que además yo creo que a usted le debe dar mucha fuerza, ¿no? Sí. Ahora que no es una iglesia mártir, pero una iglesia que sufre necesidad. Eso, hoy, claro, después de Pol Pot vino un régimen comunista pro-vietnamita que hizo sufrir muchísimo a la gente y que no dio libertad de religión, y la gente siguió padeciendo, ¿no? Y sufriendo en pobreza y sufriendo en libertad, ¿no? Y bueno, la memoria de todos nuestros mártires nos da mucha fuerza, porque los hemos visto entregándose, ¿no?, en el sufrimiento. Y nuestros católicos también han pasado por muchísimo sufrimiento y hoy dan testimonio de su vida, ¿no? Las familias, o sea, usted tiene un grupo chiquitito, yo creo que son 0,2% de la población que vive en el territorio son católicos. ¿Son familias de tradición católica? ¿Son convertidos? ¿Son gente que llega a la fe? Hay de todo, tenemos de todo. Tenemos católicos de familia, o sea, que son supervivientes de la época de Pol Pot, o sea, que con tradición de generaciones, y después tenemos gente que viene a la fe cristiana buscando un sentido de su vida y encontrándose a Cristo como el que le da sentido a su vida, ¿no? La persona que le da sentido a su vida es Jesús, y en él adquieren la fuerza, ¿no? Y tenemos muchísimas conversiones, mayoritariamente de gente joven. El joven camboyano está a la búsqueda, y gracias a Dios estamos allí nosotros para ofrecer nuestra fe y anunciarles quién es Jesús. Y las comunidades están creciendo de una manera, o sea, en Camboya tenemos unos 300 bautismos al año, y de adultos, además de los pequeños que haya, o sea, de los bebés, y crecemos mucho. Y es una comunidad muy católica con una fe muy viva, y intentamos también que la cultura camboyana esté presente en este aspecto litúrgico, ¿no? Que la liturgia sea camboyana. O sea, ¿A qué se refiere o qué elementos especiales? Bueno, pues a las personas les pedimos que vengan vestidos de la manera camboyana, no maneras modernas, ¿no? También tenemos algunas danzas litúrgicas que están creadas con el baile clásico camboyano, y después nuestras pequeñas iglesias todas están hechas un poco al estilo camboyano, en el campo, y todo muy sencillo, pero como respetando el medio, ¿no? Que el estilo sea camboyano y las canciones son con melodías camboyanas, todo en lengua camboyana. Hacemos que la persona camboyana no se sienta extranjera, fuera de lugar. Y que sientan la religión cristiana como la religión suya, o sea, son católicos camboyanos. Sin duda alguna, uno de los grandes retos con los que usted también tiene que luchar día a día es con la cantidad de incapacitados mutilados por minas antipersonas, porque Camboya tiene un número enorme, creo que son 10 millones de minas antipersonas. Minas antipersonas, para aquellos que no lo saben, son minas que solamente explotan de manera que hieren a la persona, y esto casi hay que pedir perdón por decirlo así, porque
mucho más cruel herir a alguien que matarlo, porque entonces produce más problemas, lo cual es brutal y cruel el pensar así. Y bueno, yo tengo en casa recogidos 53 niños y chicos y chicas discapacitados, también de la polio, también de la poliomielitis. Como no hubo vacunación durante la época de guerra, tenemos pues ahora chicos y chicas que tienen 15, 17 años que sufren de la poliomielitis y están en silla de ruedas, además de los de la mina. Esto nos afecta muchísimo. A estos niños, si no los hubiéramos traído a casa y si no los ayudamos en los pueblos, estarían muy marginados, ¿no? Y no valorados como personas. Yo esto le quería, quizá, porque muchas veces se piensa o se podría pensar que este trabajo es un trabajo meramente social, lo cual es muy bueno y muy loable, pero quizá porque la gente no se puede hacer a la idea, como yo tampoco me hacía antes, ¿qué produce, cómo afecta la explosión de una mina a una persona? No solamente le quita la pierna, sino... Sí, le quita la esperanza, le quita, por decirlo así, le roba la dignidad, de cierta manera, o en mucho, porque en Camboya, bueno, como en todos los sitios, una persona si físicamente está entera, es más hábil para el trabajo, más hábil y más fácil para integrarse socialmente. Cuando una persona está mutilada para todo, también mutilada para integrarse socialmente y también para sentirse como uno más, ¿no? Y entonces se sienten interiormente pues con desesperanza y por decirle que quiere morir, que su vida no tiene ningún sentido. Para mí un niño discapacitado es como el Señor hablando, ¿no? Es que te dice, aquí estoy yo sufriendo, quiéreme y digamos, devuélveme mi dignidad entera, ¿no? Que es ese Dios llorando, ese Dios sufriente que te está llamando, hablando, ¿no? Y te habla desde la vida cotidiana y lo que quiere es, por decirlo así, tu cariño y también que me valores como una persona entera, ¿no? Y bueno, pues en ese proceso estamos. Quizá en este contexto sería muy bueno explicar su cruz episcopal, que yo creo que es una cruz bastante especial. Sí, esta cruz pectoral que está diseñada ya tendría dos sentidos principalmente, bueno, que nosotros le sacamos. Uno es que queremos mostrar al Señor en solidaridad con los discapacitados y los discapacitados también en solidaridad con el Señor, o sea, como en Colosenses, que nosotros estamos completando los sufrimientos del Señor, ¿no? Entonces, con este Cristo discapacitado hacemos una unión de ambas identidades, ¿no? Nuestro Cristo está mutilado, y también porque está mutilado. Está mutilado por la falta de entendimiento, por la falta de cariño. Y entonces nosotros que somos todos, somos el Cristo total, ¿no? Todos somos los brazos, las piernas, el corazón del Señor. Este Cristo está incompleto. Entonces yo, llevando esta cruz pectoral, lo que quiero mostrar es que tenemos el compromiso de llevar pues el cariño, la esperanza del Señor, el corazón a todos, y que esta pierna se vaya completando, ¿no? Y entonces pues, que nos inspira. Es una llamada a todos, en realidad, no solamente a los que están colaborando directamente con usted en Camboya o a usted mismo, sino es una llamada a cualquier persona, ¿no? Sí, es para decir que nuestro Cristo está roto y tenemos que completarlo. Hay que completarlo y tenemos que llevar cariño, misericordia, ayuda, compasión a todos. Y este Cristo nos lo recuerda y rebasa a la mina y rebasa a Camboya. Es el Cristo total, es el Cristo de todos. Usted una vez hablaba de los corazones mutilados y yo quería, quizá porque es lo que hemos hablado ya un poquito antes, pero en realidad se trata de reconstruir, no solamente que lo hacen también las prótesis con sillas de ruedas, sino reconstruir los corazones de esas personas con las que están ustedes trabajando, ¿no? Sí. Y esto yo lo tomo de un monje budista. Ajá. Que el monje decía que la mina la tenemos en el corazón, la violencia la tenemos en el corazón, y lo que hay es que limpiar este campo de minas que tenemos dentro del corazón. Y lo que tenemos que hacer es quitar todas las fuerzas de la violencia del corazón. Y cuando limpiemos nuestros corazones, no habrá más minas ni en el corazón ni en la tierra. Y también yo voy un paso más que Ghosananda, que diría que la mina no solo rompe
Las piernas también nos rompe la manera de relacionarnos unos con otros y la manera de relacionarnos con Dios. O sea, el tejido social como que se rompe. Y entonces la relación entre unos y otros ha quedado minada. Se rompe, porque crea desconfianza y miedo, ¿verdad? Uno tiene miedo a pisar en cualquier sitio, tiene miedo también... A quien le ha colocado la mina, igual esa persona que tiene delante es el que ha puesto la mina. Y también nos rompe, por decirlo así, tanto sufrimiento igual nos rompe la relación con el Señor, con Dios. Entonces lo que hay que es deminar para hacer que las relaciones sociales y las relaciones también con el Señor cada vez estén más, recomponer ese mundo de relación, que hay unas relaciones nominadas, o sea que podamos poner los tejidos ya, digamos, o cerrados, o que entremos todos en una relación más cercana. Como prefecto apostólico usted no ha sido ordenado obispo, pero tiene, usted dijo una vez, el encargo de ser obispo pastor, y también tiene los signos dignatarios de los obispos, como es la mitra, como es la cruz, como es el anillo. ¿Tiene un lema también episcopal? Sí, por supuesto. Mi lema es: la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Y lo puedo repetir otra vez porque es que cada vez que lo digo me inspira. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Está en el libro de Nehemías, y es Esdras que lo proclama en el templo de Jerusalén cuando el pueblo de Israel vuelve a reinstaurar el templo. Es la vuelta, ¿no? La vuelta. Y en ese día de la vuelta del pueblo de Israel, Dios está contento. Entonces Esdras, que es el sacerdote, como yo, dice: hoy es un día agradable al Señor. El que tenga pan, que lo comparta. El que tenga carne, que saque la mejor carne y la comparta con el que no lo tiene. Sacar el mejor vino. Hay que festejar que la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Y esa fortaleza es en donde en la alegría del Señor nos hacemos fuertes, ¿no? Y ese es nuestro lema. Si Dios está alegre, si Dios está alegre con nosotros, nos sonríe, tenemos toda la fuerza para seguir trabajando, para seguir construyendo el reino de Dios, para seguir construyendo la Iglesia. Hoy existe una verdadera presión en el mundo por inculcar valores como la calidad de vida, una vida que sea digna de vivir. Yo cuando pienso en una persona como usted que está todo el día afrontando un dolor grande y de todas maneras viviendo una alegría como la que nos cuenta, ¿qué piensa, por ejemplo, cuando oye discusiones que se dan en Europa o en Estados Unidos sobre el aborto, la eutanasia, que si no vamos a hablar directamente del tema, pero yo pensaba, ¿qué piensa usted sobre esa palabra calidad de vida o de vida digna? Bueno, yo lo primero invitaría a toda esta gente a venir un poco a romper los paradigmas en lo que es una vida digna. Yo creo que una vida digna es que nos sintamos queridos, ¿no? Y que nos sintamos siendo importantes para los demás, que es la gran pobreza, el reconocimiento de que somos personas y que como personas tenemos valor y que tenemos que estar reconocidos. Da lo mismo si estamos en una silla de ruedas o caminamos. Todos tenemos dignidad, ¿no? Da lo mismo si somos súper inteligentes o nuestra cabeza no da para mucho. La mía no da para mucho, tampoco. ¿Puedo poner un ejemplo? Claro, sí. Tai es un chico con parálisis cerebral, paralítico de brazos y piernas, abandonado en el hospital, que nos lo mandan a nosotros del hospital porque no saben qué hacer con él. La verdad es que cuando llegó también a nuestro centro de acogida, al centro de Rupe, esto tampoco sabíamos qué íbamos a hacer con él, porque no estaba solo en el mundo. Y huérfano, discapacitado, con la cabeza, o sea, que no podía ni sentarse, no hablaba. A base del cariño que le dieron los otros niños discapacitados, empezó a atreverse a hablar. Y empezamos a saber cómo había sido abandonado, cómo era su historia, ¿no? Y después le buscamos una familia en el pueblo de Tajén, y esa familia no es rica, pero le dio dignidad a este niño, porque lo acogió como hijo. Y desde el día en que Tai aparece en esa casa empieza a ser visitada por todo el mundo, en el pueblo y por los que visitamos el pueblo. Y se hizo como un pequeño Belén, o sea, que todo el mundo venía a adorar al niño. Las relaciones en esa casa han mejorado, las relaciones de esa casa con los del pueblo han mejorado, y todo lo hace un niño. Bueno, ese niño ha traído dignidad a esa casa, a calidad de vida, calidad de relación. Y ese niño
que no hablaba ni en camboyano, en este momento está aprendiendo inglés. Ese niño que no se podía sentar, ahora ya se sienta en su silla de ruedas. Ese niño que parecía que no tenía o sea, que no podía aprender, resulta que ahora ya mueve su brazo y está empezando a escribir, a aprender camboyano y a comer por su cuenta. O sea, que coge la cuchara y come. Bueno, por favor. Bueno, pues aquí tenemos una muestra. Cuando tienes cariño, ternura, respeto a la persona, la vida se redimensiona y Thai tiene más dignidad que nadie, o tiene tanta dignidad como todos. Y es un milagro de amor, quizá, se puede decir así. Es un milagro de amor y un milagro que transforma, nos transforma a todos y nos hace ver más allá, nos hace ver en una dimensión más profunda del valor de la vida, de la dignidad de la vida y de la calidad de vida. Este niño ha traído calidad de vida y dignidad a la familia donde vive y en la comunidad donde está ahora. Pero le voy a pedir solamente dos cosas. Una, quizá que nos diga brevemente cómo podíamos ayudar nosotros a la iglesia en Camboya, allí donde estemos. Segundo, si nos podría dar la bendición en camboyano sí. A todos los espectadores, a todos los amigos de este programa. Bueno, el poder de la oración es muy fuerte, ¿no? Y sentirnos unidos en la oración y en la solidaridad es muy fuerte. Entonces yo pediría que a Camboya no todo el mundo tiene que venir a Camboya. Podemos ayudar a Camboya rezando desde nuestros hogares, desde nuestra familia, desde nuestra comunidad, desde nuestra iglesia. Ayuda a Camboya se puede enviar, pero también se puede ayudar a Camboya ayudando a nuestro vecino, que igual el vecino que tenemos al lado está pasando tan mal como los camboyanos, que eso tenemos que tenerlo muy claro. O sea que igual pensando en Camboya podemos ayudar a nuestro vecino. Que es en realidad volver a reparar el cuerpo de Cristo ahí donde estemos. Ahí donde estemos, sí. Y no olvidar que existe un país pequeñito en el sudeste asiático que se llama Camboya, con 14 millones de habitantes, y que estamos saliendo paso a paso de la guerra. Paso a paso estamos cooperando a que la dignidad de las personas se sientan ellos queridos por el Señor y que se nos acompañe desde la distancia, ¿no? Y bueno, y vamos a pedir al Señor que nos bendiga, ¿no? Exacto. Sí. En Camboya se ponen las manos así, que significa, esta es la flor del loto, Ajá. que es la flor de la pureza, y es como el ofrecimiento. Entonces cuando uno va a Dios, va ofreciendo esta flor de loto, este ofrecimiento de la pureza. Bopet preveida, del miento a meta karuna yang kraleñ, son preon pretepo bompoon te oskinia, dambaya bien checo san santipiep, del mopi preon. Hoy yang checo san santipiep, nakanong korom kurusa, nakanong songkum, nakanong prote, nakanong pipogluk, som yang Chehta reksa awyawe del preon protien awyeng. Anikiam samobo preon tamroya pre Jesucristo y prevotra preon nenchi o machayen knyom. Da prenim preveita prevotra nen preveniendo visot. Amén. Amén. Y que la alegría del Señor sea siempre nuestra fortaleza. Muchas gracias, Monseñor Quique, por haber estado aquí. Muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Y si desean hacer alguna sugerencia o ayudar a la Iglesia que pasa necesidad en cualquier parte del mundo, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final de este programa. Hasta la próxima semana.